Madre mía, hace un año estábamos diciendo lo mismo de 2013. ¿Cómo pasa el tiempo? En fin, bueno, que durante los próximos minutos la charla de hoy la vamos a compartir con la vicesecretaria, la nueva vicesecretaria de Transparencia, Buen Gobierno y Participación, un cargo que se ha creado tras la celebración del Congreso del Partido Popular de la provincia de Alicante, celebrado hace escasas fechas en la localidad de Benidorm. Belén González, muy buenos días y bienvenida. Hola, buenos días. Felicidades. Muchísimas gracias. He dicho gracias. la nueva, pero al mismo tiempo también la primera, porque es un cargo de reciente creación. Sí, es un cargo que se decidió crear en la convención que tuvimos en octubre en Benidorm, y donde se trabajó, entre otros muchos aspectos, la regeneración democrática, y entre ellos decidieron que se creara esta nueva vicesecretaría. ¿Qué debemos entender los ciudadanos por regeneración democrática? Bueno, en el caso del PP, porque tengo que avanzar que esto es una vicesecretaría que ha creado el PP porque ha tomado medidas y ha escuchado a los ciudadanos, ha entendido que dentro del papel que estamos jugando como partido político nos exige o nos pide que tengamos otras actitudes, otras medidas, y en ese sentido el PP a nivel provincial ha respondido trabajando, por una parte, la transparencia, por otra parte, el buen gobierno y la participación ciudadana, que también es importante. A nivel personal, ¿qué representa esta nueva responsabilidad? Bueno, esta nueva responsabilidad para mí representa un reto emocionante. Un reto emocionante porque además, como concejal del Ayuntamiento de Alicante, es cierto que yo siempre he estado muy vinculada a la localidad, a mi propia ciudad. Y ahora hay una apertura a la provincia y, por tanto, es ampliar las miras a nivel político, y por supuesto estoy agradecida de que el partido haya querido contar conmigo con esta responsabilidad, porque además de ser emocionante, creo que es importante y creo que de alguna manera nos permite estar muy en contacto con nuestra propia población, ¿no? Y en ese sentido lo agradezco, porque siempre el día a día, el estar a pie de calle, me gusta. ¿Y cómo se desarrollan tres pilares tan importantes como transparencia, como buen gobierno y como participación? Bueno, se desarrollan con medidas muy concretas que dan respuesta a cada una de las demandas que ha tenido la población. Como sabéis, estábamos hablando de que tuvimos esa convención provincial en Benidorm. En ella participaron cerca de 1.000 personas, donde hubo un debate, donde se pudo exponer todas aquellas demandas que tenían los asistentes respecto a nuestro partido, y creo que fueron unas demandas claras. Ellos en ningún caso nos decían lo que querían oír, sino lo que esperaban de nuestro partido, y en ese sentido yo creo que podemos decir que el Partido Popular a nivel provincial ha sido responsable, lo ha oído y ha querido asumir cada una de las propuestas que nos han dado, tomando medidas muy específicas que, si quieres, vamos a ir desgranando poco a poco. ¿Cuál es la lectura, el mensaje con el que el ciudadano de a pie debe quedarse de esto? Se celebra una convención, se llegan a unos acuerdos, ¿estaríamos ante los primeros brotes verdes en cuanto a la traslación de acuerdos adoptados, materialización de esos compromisos? Por supuesto, y además se va a materializar antes de que se lleven a cabo las elecciones. En este sentido, el presidente provincial, Pepe Ciscar, se ha comprometido a ir visitando cada una de las comarcas a nivel provincial para facilitar la articulación de cada una de las medidas, de cada uno de los compromisos que se ha tomado en esta convención respecto a la regeneración democrática, con el fin de que su puesta en marcha sea antes de las elecciones, de manera que cuando un votante del PP vaya a votar, sepa a qué se ha comprometido su candidato, sepa qué ha firmado su candidato y sepa las nuevas condiciones en las que se va a desarrollar la nueva legislatura. En su cartera de nueva vicesecretaria, ¿cuáles son los proyectos que tiene para desarrollar? Bueno, los proyectos más importantes ahora mismo es que todos los acuerdos que se han tomado en la convención provincial se puedan articular en cada una de las localidades de la provincia.
Por tanto, es importante ir a facilitar a todos aquellos municipios que requieran de alguna manera de la propia sede provincial, en fin, de cualquier ayuda que necesiten, pues facilitársela, claro que sí, y estar al pie de calle para que todos los municipios se sientan arropados y puedan conseguir llegar a estas medidas que para nosotros son tan importantes. ¿Y cuál va a ser la traslación o la dimensión de lo que estábamos comentando, de esos acuerdos a los que se llega, lo que se adoptan en la convención que celebra el PP en Benidorm, con vistas a las próximas elecciones? ¿Cómo va a ser esa hoja de ruta? Son muy importantes porque nosotros ahora, a partir de enero, empezaremos, como decía, a articular todos aquellos, en todos los municipios, todas aquellas decisiones que hemos tomado, de manera que cada uno de los candidatos pueda verlo reflejado. Pero no solamente los candidatos, para nosotros lo que es importante es que la gente, los afiliados, los simpatizantes, los votantes del PP, sepan a qué se compromete cada uno de sus candidatos. Y en este sentido, pues hemos empezado por la transparencia, donde nosotros lo que queremos es que cada uno de los ayuntamientos tenga, digamos, como las paredes de cristal, de manera que cada uno de los ciudadanos que quiera pueda saber en qué se gasta cada uno de los euros es su ayuntamiento. Esto es importante porque tendrán a mano los presupuestos municipales, sabrán dónde han ido dirigidas las subvenciones, sabrán también, conocerán la plantilla y la relación de los puestos de trabajo de los empleados, conocerán las retribuciones de los cargos públicos y toda esa serie de medidas, de acuerdos y pactos que se vayan tomando en los ayuntamientos serán públicos, de manera que aquel ciudadano que tenga interés en saber y seguir la vida del ayuntamiento lo podrá hacer sin ningún inconveniente. Tendrá acceso a esa información. ¿Por qué es importante? Porque nosotros mismos no tenemos nada que ocultar. Queremos que esto esté encima de la mesa, queremos que los ciudadanos lo conozcan y queremos que conozcan nuestra gestión, porque entre otras cuestiones, en el ámbito de la transparencia, nosotros vamos a hablar tanto de la gestión como de sus gestores, que somos nosotros. Y en este sentido yo creo que el PP destaca por su buena gestión y nos interesa que se sepa, que lo vean, porque en contra de los que muchos puedan decir, nosotros estamos tranquilos en ese sentido. Dígame, me iba... Bueno, yo le iba a desarrollar el buen gobierno y la participación. Pues un segundo, le propongo una cosa. Vemos un vídeo que ha hecho el partido... Perdón, un vídeo que ha hecho el Partido Popular a este respecto. Lo vemos y lo comentamos. Perfecto. Vamos allá. Regeneración es una apuesta por activar el cambio, un cambio en positivo y siempre contando contigo, porque desde el Partido Popular de Alicante sabemos que es muy difícil pensar en el futuro sin restablecer el presente. ¿Quieres saber cómo? La regeneración trabaja sobre 3 ideas fundamentales: la transparencia, el buen gobierno y la participación. Regeneración es transparencia. Los ciudadanos deben saber en qué se invierte y cómo se gestiona el dinero público. Proponemos que se habilite un portal de transparencia en cada administración local, que incluya retribuciones de cargos públicos, gastos de funcionamiento, inventario de bienes y derechos, acuerdos del Pleno. Regeneración es buen gobierno. La lucha contra la corrupción ha de ser implacable. ¿De qué forma? No llevando a imputados por supuestos delitos de corrupción a las listas del partido. El uso de tarjetas de crédito o débito con cargo al erario público queda prohibido. Sin familiares de primer grado en las listas. Sin cargos políticos en las mesas de contratación. Jóvenes menores de 35 en las candidaturas. Regeneración es participación. La participación nos ayuda a prosperar. El ciudadano decide. Será el concejal 2.0. La creación de plataformas digitales ayudará a que los ciudadanos participen en todas las decisiones. Contrato electoral. Una relación de compromisos previos firmados con la sociedad. Habrá más facilidad para presentar iniciativas populares. Tú, yo y todos. Queremos un cambio a mejor. Somos Regeneración. Somos Partido Popular Alicante. Bueno, hemos visto el vídeo. Me gustaría analizar un poco los apartados que nos han anunciado. Por ejemplo, el primero ya lo ha hecho usted antes, pero lucha contra la corrupción.
¿De qué forma? ¿Hasta dónde? ¿Y Bueno, cómo? A través de una actitud ejemplar. Yo creo que al PP se nos exige mucho, ¿no? En algunas circunstancias yo creo que es cierto que nosotros tenemos una oposición dura que a veces nos exige lo que ellos no cumplen. Y en ese sentido nosotros hemos querido ser ejemplares y vamos a ser ejemplares, pero no solamente diciéndolo, sino aplicando una serie de medidas que deja claro que el compromiso es total. Lo digo porque muchas veces el compromiso en algunos partidos es verbal y sin embargo aquí la diferencia radical entre el PP de la provincia de Alicante y el resto de los partidos es que nuestro compromiso va más allá del propio compromiso verbal y nos estamos acogiendo a medidas que ante todo lo que quieren es demostrar y sobre todo por nuestra gente, que sepan que somos ejemplares y que nuestra actitud es lógicamente mostrarlo, porque la corrupción no es una cuestión que venga vinculada a un partido político, los demás partidos no están eximidos de que haya o no una corrupción porque pertenezcas a un partido u otro. Lógicamente es algo inherente a la persona y por tanto es el partido quien debe poner unas medidas encima de la mesa para evitar que cuando una persona se vea tentada en esa situación, pues lógicamente hayan medidas correctoras que permitan atajar este problema. Y en ese sentido, el PP provincial lo ha hecho. ¿Y cómo lo ha hecho? Pues poniendo medidas como, por ejemplo, el hecho de que haya un contrato y un pacto firmado para todos aquellos que vayan a ser candidatos en las próximas listas, de manera que si hay la opción de tránsfuga, de que una persona quiera cambiarse de partido, pues lógicamente se comprometa a abandonar el acta, ¿vale? El acta por el cual ha sido elegido, porque realmente lo han elegido por ser candidato del Partido Popular. De la misma manera, si una persona en mitad de una legislatura fuera imputada por presunto caso de corrupción, también tendría que dejar el acta porque previamente habrá firmado un acuerdo con el partido donde así lo va a firmar. Y luego medidas como, por ejemplo, para nosotros que es importante es la formación, ¿no? El saber que en los primeros 6 meses las personas que están ocupando un cargo público y que están decidiendo sobre la vida y el futuro de una localidad, pues que tengan una formación y que tengan un conocimiento que les permita llevar a cabo ese buen gobierno. También pues se ha eliminado la posibilidad de que vayan familiares de primer grado en las mismas listas. Sí, porque en ocasiones parecía que era como un cargo hereditario, del abuelo al padre, del padre al hijo, en general. Sí, bueno, en cualquier caso eso ya no lo contemplamos. También muchas veces el zapatero es hijo de zapatero, digo que se va transmitiendo los propios valores en la familia, pero para que no quede ninguna duda, la decisión del partido ha sido eliminarlo, al igual que la utilización, por ejemplo, de tarjetas, que yo creo que es residual, porque nosotros, por ejemplo, en el Ayuntamiento de Alicante no las utilizamos, pero el asegurarnos de que esto no sea así. La austeridad, el decirles el comprometernos con nuestros ciudadanos de que vamos a ser austeros en nuestros presupuestos y que si, por ejemplo, vamos a hacer un viaje, pues que viajaremos en segunda, por decir, y solamente será en preferente en caso de que no haya otra opción y que se tenga que justificar. Y como no, contaremos con los jóvenes. Lógicamente para nosotros en la regeneración democrática tienen mucho que decir los jóvenes, que se complementa bien con la experiencia, ¿no? En ese sentido, la frescura que nos aportan las ideas de aquellos que se acaban de incorporar es importante siempre que se combine y que tenga su equilibrio con aquellos que tienen más experiencias, y todo eso lo hemos ido contemplando. Estamos, por hacer un inciso en los jóvenes de menores de 35 años, ¿estamos ante un trasvase generacional, un intercambio? No, yo no lo veo así. Yo lo veo que lo que estamos haciendo es una suma, unas sinergias. De cualquier forma, yo creo que quedaría desequilibrado el hecho de que todos fueran jóvenes y que también queda desequilibrado que no se contemple que estén los jóvenes. Yo creo que la suma, que la sinergia entre la experiencia y la juventud es perfecta, porque a veces cuando estamos en reuniones o en debates del propio partido, pues los jóvenes son los que más inquietudes tienen y los que presentan quizá unas preguntas que de alguna manera invitan a la reflexión, y eso es necesario, eso es necesario.
el inicio de las generaciones futuras. Por supuesto. El ir incorporándolas ya. Son básicas para la política porque de alguna manera, no solamente por lo que aportan, sino porque son el futuro. Y en ese sentido también tienen mucho que decir. Belén, ¿y el concejal 2.0, esto cómo es? El concejal 2.0 es una figura importante que lo que nos permite es adentrarnos más en la participación. Pero además adentrarnos de una manera que sea fácil, no solamente a través de las facilidades que nos ofrecen las nuevas tecnologías, sino también con la posibilidad de incorporar aquellos asuntos que para ellos, como ciudadanos, son importantes y que quizá nosotros o que cualquier grupo político pues no ha contemplado en su día a día, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay que darle voz a aquellas consultas que tienen un peso específico dentro de la población, que cuentan con un grupo nutrido de ciudadanos que quieren saber algo y que de alguna manera pues el equipo de gobierno tiene que responderle, ¿no? Y en ese sentido, ¿por qué no? Hay que estar a la altura de lo que necesitan los ciudadanos y también resolver esas inquietudes que a veces pueden no llegar al equipo de gobierno y ser importante para la propia ciudadanía. ¿Y el contrato electoral es, eso es importante, un paso más en el tradicional programa electoral? ¿Qué diferencia va a haber? Bueno, pues es que es importante en el sentido de que el candidato de cada uno de los municipios podrá firmar un contrato comprometiéndose a tomar una serie de medidas, siempre con asociaciones o con representantes de la propia sociedad civil. ¿Esto cómo funciona? Bueno, pues a través de una reunión en la que el candidato pues se encuentra con los representantes de cualquier grupo civil que tenga relevancia, pues llegan a un acuerdo. En este sentido, con las peticiones en las que la propia sociedad tiene. El candidato lo estudia, lógicamente, tiene que ver la viabilidad que puede tener esa propuesta y en el momento que vea que es factible, vuelve a reunirse con este grupo para estos representantes para llegar a un acuerdo firmado, un acuerdo donde se entiende qué se va a hacer y qué plazos va a tener. Y en el caso de que el candidato llegue a gobernar, será obligatorio, pues lógicamente, finalizar y llevar a buen puerto este acuerdo que se ha tomado previamente antes de las elecciones. Vamos a ponernos en las malas. No se realiza ese acuerdo previo. ¿Qué ocurre? Bueno, en principio perdería toda la credibilidad el candidato, ¿no? En ese sentido. Por eso es importante el paso que estaba nombrando de vamos a estudiar la viabilidad. ¿Por qué? Porque no se trata de comprometernos para ganar votos. Ese no es el estilo de PP. Nuestro estilo es gestionar y gestionar bien. Y en ese sentido nosotros vamos a llegar a un acuerdo, vamos a estudiar la viabilidad para que pueda ser efectiva en el momento en el que gobernamos y se pueda llevar a cabo. Por eso tiene que ser el candidato quien llegue a ese acuerdo, porque será quien tenga capacidad de decisión y quien pueda llevarlo a efecto. Yo creo que no hay nada peor para un político que perder la credibilidad y en ese sentido todos los contratos y todos los acuerdos y todos los compromisos a los que tiene que llegar cada uno de los candidatos que vaya a ser puesto por en PP a nivel provincial son importantes. Son importantes porque luego va a decir mucho de la persona si no cumple en este sentido, ¿no? Porque además no queda como a lo mejor un programa electoral en el incumplimiento por parte de un grupo, sino es que ya va directamente a la responsabilidad de una persona. Yo creo que en ese sentido nosotros estamos dando de alguna manera respuesta a lo que nos piden los ciudadanos, porque lo cumplimos, porque realmente digan lo que digan, el PP cuando se compromete cumple con la realidad y cumple además sacando a los ciudadanos de crisis como la que estamos sacando ahora mismo, ¿no? Y en ese sentido pues no tenemos inconveniente en comprometernos. Y hablando de personas, de ciudadanos, ¿cuál es el papel del ciudadano de a pie en este nuevo proyecto del PP? Bueno, el papel del ciudadano de a pie es importante porque si no contamos con su participación, bueno, pues no podemos cumplir con una parte importante de nuestra gestión en lo que es el buen gobierno, ¿no? En este sentido, necesitamos a los representantes civiles de la sociedad, lógicamente, para saber qué es importante para ellos y a qué acuerdos podemos llegar. Es importante también que participen, que conozcan, que nos den a conocer cuáles son sus inquietudes
para que nosotros podamos dar traslado en ese sentido, bueno, luego al equipo de gobierno. Y es importante también que de alguna manera sigan contando y participando en cada una de las cuestiones. Si, por ejemplo, hablamos también del debate de la ciudad que se puede tener en cada uno en los plenos extraordinarios, ¿por qué no que participe la ciudadanía, que conozca en estos plenos donde se hable del estado de la ciudad, que conozca cómo está para que luego pueda incorporarnos nuevas ideas y nuevas propuestas? Y en ese sentido vamos a ir de la mano, como hemos hecho siempre, con la ciudadanía, pero esta vez con las medidas que nos ofrecen las nuevas tecnologías y nuevas situaciones que antes no teníamos, lógicamente. 3 últimas cuestiones. Una la comentaba antes. A ver, para evitar tránsfugas, para evitar gente que tire piedras sobre el propio partido, si lo he entendido bien, se le va a recomendar que firme el finiquito antes de comenzar. Sí, el compromiso hay que firmarlo antes de estar en las listas. Y en ese sentido, pues... condición sine qua non para estar en... Es condición. Se tendrá que firmar como que se está de acuerdo y que en caso de que ocurra alguna de las opciones que hemos nombrado, pues tenga que dejar el acta. Hablar ahora de transparencia, de buen gobierno, de participación, ¿significa que antes no había nada de esto? No, ¿qué diferencia hay? No. Al contrario, yo creo que tanto en transparencia nosotros hemos trabajado, y bueno, hay una ley a nivel nacional que así lo indica, ha sido el PP quien ha sacado este tema, y es que no es que lo hubiera, es que ahora estamos dando respuesta a una demanda que quizás es mayor de la que había antes. Por ejemplo, en las elecciones anteriores había una demanda por parte de los ciudadanos de un grado de gestión importante. Querían que el grupo político que gobernase llevase dentro de sus listas pues gente que gestionase y gente que resolviese un problema, porque en el 2011 el problema de la gente era la crisis económica. Y en este sentido, bueno, pues se dio respuesta incorporando gestión, mucha gestión. Pero aparte de la crisis económica, esta crisis económica ha venido acompañada de una crisis también social y de valores, donde se han puesto encima de la mesa unas reclamaciones y unas nuevas inquietudes que anteriormente no teníamos. Y por tanto, el Partido Popular Provincial lo que hace es estar a la altura de esas reivindicaciones y regenerarse y, lógicamente, replantearse todo aquello que venía hasta entonces y dar respuesta. Esto no quiere decir que antes no lo hubiese. Yo creo que si hay algo de lo que podemos estar orgullosos del Partido Popular es que nosotros mantenemos nuestro nombre desde el principio, no renunciamos a él y en todo caso lo que hacemos es ir reinventándonos, ir mejorando, ir evolucionando para ir dando respuesta a todas aquellas inquietudes que nos presenta la ciudadanía en general y en concreto, por supuesto, nuestros votantes que nos debemos tanto a ellos. Lo hemos comentado antes, además de este nuevo cargo es responsable del área de comercio del Ayuntamiento de Alicante. ¿Esta nueva responsabilidad le da tranquilidad de cara a mayo de 2015 a la hora de ir en las listas? No sé si en la provincial, en la local. Pues la verdad es que el ser concejal de comercio del Ayuntamiento de Alicante para mí es realmente un honor. Pero bueno, tiene fecha de caducidad, como esto lo sabemos no hoy, sino desde el primer día, desde que entramos. Y en ese sentido, yo creo que el compromiso del Partido Popular es poner a aquellos candidatos y a aquellas personas que puedan dar respuesta a las necesidades que haya en ese momento para la ciudadanía. Creo que lo ha venido haciendo así siempre y que en ese sentido definirá quiénes van a ir en las listas o no va a condicionar. Yo creo que lo que me da este nuevo cargo es más trabajo, eso sí. Pues Belén, que ha sido un placer, de verdad. Igualmente. Suerte y antes de mayo lo sabremos. Gracias. Hasta luego. Hasta ahora. Yo también, muchísimas gracias.